Hola a todos. Un saludo afectuoso a todos los amigos cornistas y en especial a los que integran este grupo Arcanos del Corno. Agradecida infinitamente por la amable invitación que me hiciera el maestro Fernando Ruiz y sobre todo por la iniciativa que ha tenido para convocarnos en este grupo con un único propósito, el de compartir, pensando precisamente en los cornistas venezolanos, tanto los docentes como los alumnos que aún hacen vida artística allá y que dan lo mejor de sí para y por el instrumento. Mi aplauso de pie para todos esos maestros que aún siguen apostando por el arte y por la música como un medio irrefutable para la superación, para el progreso y para la evolución del ser humano. Y a todos esos jóvenes cornistas, niños también, que están en formación, la instrucción es a no desistir, a no rendirse, a seguir luchando, persiguiendo esos sueños, esas metas que tienen aún por cumplir. Y es por eso que desde acá, estos espacios virtuales, les brindamos solidariamente todo lo que podemos, nuestras mejores energías y conocimientos. Pues estamos muy conscientes que en contra de su voluntad se les ha negado mucha de la información necesaria para su formación. Entonces sepan todos que estamos con ustedes y sobre todo sepan que creemos en su potencial. El corno en la música colonial venezolana. Este trabajo de investigación se inscribe dentro de lo que es la maestría en la musicología latinoamericana de la Universidad Central de Venezuela, bajo la tutoría del maestro y eminente musicólogo Juan Francisco Sanz. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, esta investigación no es netamente de corte histórico, sino más bien se hizo uso de lo que es el análisis interpretativo para ver el funcionamiento de las trompas o cornos dentro de la música colonial. Para tal análisis, entonces, recurrimos a varios autores de interpretación musical, también a lo que es la experiencia como músico de orquesta, a los datos arrojados por la estadística también, a los tratados de instrumentación, tratados de orquestación, a textos relacionados al corno natural y también a las líneas de investigación que se han realizado previamente en cuanto a la música colonial. Con todo esto pudimos ser capaces de desarrollar una metodología que se ajustara a nuestras necesidades y que pudiéramos usar para obtener datos objetivos. En primera instancia, les voy a dar un contexto histórico para que tengamos en claro cómo era la situación antes y durante el periodo colonial. Como bien sabemos, a finales del siglo XV, exactamente en 1498, los españoles llegaron a nuestras tierras. Y desde entonces la influencia de su cultura, sus costumbres, sus sistemas y su mentalidad fueron un factor sumamente importante para lo que sería el proceso de producción musical en la colonia. En este punto debemos estar conscientes de que los aborígenes de nuestro país, ellos usaban en ese entonces los sonidos como un fenómeno acústico en función de lo que eran sus actividades sociales y religiosas. Es por eso que el concepto occidental de música como tal viene a instaurarse entonces con esta llegada de los españoles. Tengamos en cuenta que el periodo colonial comenzó rápidamente a finales del siglo XVI y va a durar hasta el siglo XIX, cuando ya se declara lo que es la independencia de Venezuela. Durante el proceso de colonización vemos cómo se fueron generando los diferentes grupos sociales y el grupo más grande fue el grupo que se obtuvo del mestizaje, de la raza blanca, la raza negra y la raza indígena. Esto originó lo que serían los pardos. Y ya veremos cómo los pardos vienen a jugar un papel importante dentro del proceso musical de la colonia. Tenemos también una institución sumamente preponderante en este proceso, es la iglesia. Bien sabemos que la iglesia, con sus oficios religiosos, tenía un maestro capilla en donde se les pedía que tenía que componer música. Eso era lo usual que se hacía en cualquier colonia latinoamericana. Sin embargo, en Venezuela hubo una excepción y esa responsabilidad no fue obligatoria, por lo que entonces el maestro capilla simplemente componía cuando quería y la iglesia en algunas oportunidades necesitaba música
y se dio en la necesidad de contratar a compositores. De este modo fue como se pudo impulsar esa creación de música por parte de los pardos. Ya veremos cómo. Una figura sumamente importante también en este proceso relacionada a la iglesia y a la música de la colonia fue el padre Pedro Palacios y Sojo, comúnmente conocido como el padre Sojo. Esta figura fue el precursor que impulsó esta primera generación de pardos compositores. Si bien los libros nos cuentan acerca de la historia de cuando el padre Sojo viajó a Roma durante el papado de Clemente XIV, eso fue en 1769. Y en ese entonces el padre Sojo pudo empaparse de la corriente musical que se estaba dando en Europa. Y no solo eso, cuando regresó a Venezuela, regresó con la firme intención de crear una academia de música en Caracas. Con eso también trajo una buena selección de partituras, de textos pedagógicos y también de instrumentos. Entonces así vemos cómo el padre Sojo comienza con esta formación de compositores. Otra noticia que nos habla acerca de la relación con Europa y del intercambio de música y de instrumentos es también relacionada con el padre Sojo, pues él fue quien hospedó en su hacienda a 2 naturalistas austriacos. Al regresar ellos a Austria, el emperador, a manera de agradecimiento con el padre Sojo, le envía instrumentos y partituras. Entonces, así podemos establecer ese nexo entre lo que fue la producción musical criolla y lo que venía como una influencia externa. Tenemos ya noticias más certeras acerca de lo que era la aparición del corno o la trompa en nuestra historia. Desde el año 1780 aparece en un inventario de la Catedral de Caracas registrado que había un miserere para 8 voces, violines, cornos y oboes. En ese mismo año aparece también la noticia ahí que el maestro de capilla pide que se contraten a 2 cornistas y 2 oboístas. En un inventario que se hizo luego, en 1806, aparece registrado una trompa sin ruedas para variar los tonos. Entonces aquí vemos que están haciendo uso ya de cornos clásicos, ¿no? Y estas ruedas obviamente son los crook o tonos o tonillos de recambio para cambiar los tonos. Una actualización de este inventario se hace después en 1816, en donde tristemente se reporta que esta trompa, este corno, se pierde durante el terremoto de Caracas en 1812. Desafortunadamente, en la investigación no se encontraron ningún espécimen, ningún instrumento que haya sobrevivido a esa época. Inclusive no se encuentran registros gráficos, es decir, no hay pinturas, no hay dibujos, no hay grabados, no hay esculturas que nos hablen acerca de los instrumentos exactos, de los modelos que se usaban, cómo eran. Simplemente tenemos estos registros escritos. Continuando con las noticias que nos hacen referencia a los cornistas venezolanos de la época, encontramos que el primer cornista es Raimundo Osorio. Ya eso es en 1812, está en un documento manuscrito de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela. Este era un indígena que pertenecía a una banda militar de indígenas en Valencia. En el libro de Alberto Calzavaras encontramos que hay un registro de 1823, también en Valencia, que nos habla acerca de la suficiente cantidad de músicos para los conciertos que se daban en esa época y que eran con violines, chelos, cornos y oboes. También tenemos otro autor que nos habla que acerca de el primer aniversario de la independencia de Venezuela en 1811, había cerca de 5 orquestas ya en Caracas con no menos de 30 músicos cada una.
Esto lo encontramos en el libro de Ramón de la Plaza. Un claro ejemplo de este auge musical en Venezuela lo encontramos en el establecimiento de la Sociedad Filarmónica en 1831. Esto era una orquesta bastante destacada en Caracas, la que tenía una fila de cornos, de 3 cornos realmente. Estaba integrada por Manuel Peña, por Francisco Oviedo y Rosa Villalobos. Sorprendentemente tenemos entonces también a la primer mujer cornista que encontramos en nuestras investigaciones. Y lo más sorprendente es saber que ella aparece también registrada dentro de una banda militar en 1827 que era dirigida por Luis Jumel. Entonces, estas son nuestras noticias acerca de el corno y de los cornistas presentes en toda esta época del periodo colonial. Con todas estas evidencias, queda más que claro que las trompas o cornos estuvieron muy presentes en lo que fue la música colonial venezolana. Es por eso que la investigación se enfocó en revisar minuciosamente partituras pertenecientes a ese periodo y la escogencia fue por 12 obras que fueron editadas en 1943 por los musicólogos Francisco Curlange y Juan Bautista Plaza. Tuvimos la gran dicha de que estas ediciones están respaldadas también por los manuscritos. Podíamos hacer la comparación de ambas partes y así tener mayores respuestas en caso que se presentara alguna duda o alguna inconsistencia. En todas estas obras, la orquestación es muy propia de la época, recordando que la orquesta clásica de ese entonces eran violines, violas, los bajos, que estaban integrados tanto por chelos como por contrabajos, 2 cornos y 2 oboes. Esa era la sección de vientos. Y en algunos casos, bueno, tenía también lo que era el bajo cifrado, o también se podía acompañar por coro o solistas vocales. Todas estas obras que se analizaron eran netamente de carácter religioso y todos los que hemos tocado obras del periodo colonial nos damos cuenta que son obras que las partes de corno no son muy pretenciosas, no son protagónicas así. Entonces, con más razón aún nos empeñamos en escudriñar al máximo lo que eran las partes del corno para poder saber qué más había detrás de estas partituras. Inicialmente se hizo una revisión de los catálogos de la música colonial. Nos inclinamos por un catálogo realizado precisamente por Juan Bautista Plaza, pues tenía la descripción de lo que era la orquestación, detallaba los instrumentos que se utilizaban en cada obra y sorprendentemente encontramos que los cornos se utilizaban tanto que ocupaban el 3er lugar. En primer lugar estaban lo que eran los bajos y los chelos. En segundo lugar estaban los violines, que comprendían violines 1 y 2. Y en tercer lugar estaban los cornos. Entonces es importante cómo a través de datos estadísticos podemos ser un poco más precisos con toda la evidencia que habíamos previamente encontrado en los documentos históricos. Desde la perspectiva moderna de un cornista, el sonido del corno realmente pudiera resultar muy brillante, muy poderoso, si lo comparamos con los demás instrumentos y más aún pensando en que estas orquestas eran orquestas pequeñas, casi como orquestas de cámaras. De paso, era música pensada para el oficio religioso, algo muy quieto, algo muy sereno, y pensar en que los 2 cornos pudieran estar ahí presente era un poco medio descabellado, pero cuando hacemos el acercamiento, el estudio hacia lo que es el corno natural, nos damos cuenta que no es así. ¿Por qué? Si bien el corno natural nos ofrece un timbre mucho más aterciopelado, incluso cada tonalidad del corno natural nos ofrece también distintos timbres. Entonces es ahí cuando nuestra concepción, nuestra mentalidad cambia y se adapta perfectamente al uso que se estaba dando en esta música del periodo colonial.
Cada obra se fue vaciando sus datos en una tabla que nos indicaban su autor, el año de composición, las tonalidades para cada movimiento de la obra, así como también especificar el movimiento, que si era andante, que si era recitativo, allegro, la orquestación de cada obra, el compás, también la longitud en número de compases, y también quisimos registrar ahí lo que era la tonalidad usada para los cornos, de manera tal que pudiéramos sacar conclusiones más certeras. Con este procedimiento pudimos observar que hay solamente un ligero cambio en la orquestación en una de las obras, en donde un oboe es sustituido, el segundo oboe es sustituido por un clarinete. También vemos que estas obras datan de entre 1780 y 1810 y que fueron escritas cuando sus compositores tenían entre 20 y 30 años de edad. Ya para entrar en detalle de lo que era el funcionamiento de las trompas dentro de la música colonial venezolana, se hizo necesario definir y especificar estas funciones, tuvimos que crearlas. Entonces establecimos una función A, que era una función de tipo melódica, así como sucede cuando hay un solo en la orquesta, ¿no? Luego una función B, que era una clase de acompañamiento, pero no un acompañamiento cualquiera, sino un acompañamiento que solía acompañar al instrumento que estuviera haciendo el solo. Era como para reforzar el solo principal. Había otra función que determinamos, que era la función C, que era el acompañamiento regular, en donde simplemente se subordina al instrumento que está haciendo el solo. Y hay una función D, que es bastante particular porque es una función de énfasis para ciertos momentos en la obra. Entonces las trompas las vemos como de repente resaltan, pero no es una función larga, sino son periodos cortos, son pasajes muy cortos que resaltan en cierta manera. Y por último, definimos la función E como una función de ripieno o de relleno, que era ya la función donde no hay mayor movimiento melódico ni rítmico, es más relacionado cuando tenemos como ese tipo de sustento armónico para los pasajes. En cuanto entonces a estas funciones, las estadísticas nos dijeron que la función C, que era la del acompañamiento regular, fue la más usada. Después, con un 18%, la función E, que era la de ripieno o relleno. Después, en tercer lugar, tenemos a la función D, que era la función esta que les mencionaba del énfasis. Por cuarto lugar, la función B, que era como el acompañamiento al solista, como una especie de tutti, más o menos. Y desafortunadamente no encontramos función A de solos propiamente para las trompas. El paso siguiente en la investigación fue ver cómo interactuaban las trompas con las distintas secciones de la orquesta. Es por esto que comenzamos a observar cómo se relacionaban con las voces, sean coros o solos vocales, los solistas, o con los oboes o con las cuerdas. Eso fue una de las secciones que se manejaron para ver cómo se movían. Y entonces, por lo general, siempre estaban presentes en los tutis, y era raro que aparecieran cuando había un solo vocal, y por lo general siempre estaban junto a los oboes. La siguiente sección que se manejó fue el perfil técnico de los cornos. Aquí podemos encontrar los aspectos técnicos que fueron manejados por los compositores coloniales y que nos permitieron conocer un poco acerca del nivel de dificultad. Viendo las partes de los cornos, entonces pudimos observar lo que eran las tonalidades y si estaban relacionadas con la música, si estaban bien coordinadas con esto. Y encontramos que las tonalidades más utilizadas eran el corno en fa, el corno en mi bemol, después estaba el corno en re y por último el corno en sol.
estas fueron las tonalidades que usaron los compositores en el periodo colonial venezolano. Hicimos también un chequeo de lo que era el registro de las ambas trompas, porque teníamos siempre dos trompas. Esto era como para más o menos observar si se comportaban como trompas agudas o graves. Bien sabemos que era un uso bastante frecuente para la época y que, bueno, estaban relacionadas a si tenías que desarrollar las destrezas para ser un cornista agudo o uno grave. Entonces, con respecto al registro, el resultado arrojó que básicamente se manejaron dentro de los registros normales. La trompa 1 se movía dentro del armónico 4 hasta el armónico 12 y la segunda trompa casi que igual, solamente que en este caso bajó un armónico. Iba desde el armónico 3 hasta el armónico 11. De igual forma, en esta sección del perfil técnico de las trompas, nos fijamos en cómo eran las articulaciones que se utilizaban, el uso de las notas largas, las dinámicas que se utilizaban, el uso de las notas tapadas. También pudimos constatar el uso de intervalos grandes, amplios, más allá de la octava también. Y también estudiamos lo que era la textura de los cornos. O sea, nos referimos en esto a la relación interválica entre ambas trompas. Esto también como para ver cómo se desarrollaban, si era de manera monofónica, homofónica o polifónica. Y esto también nos permitió saber que el uso estaba adecuado, pues era muy común en la época encontrar lo que eran las quintas ocultas. Era una excepción, porque eso era algo que no estaba permitido en las reglas de la armonía y del contrapunto, mas sin embargo era un uso común solamente para las trompas. Eran las únicas que se les escribía con esta modalidad. Y bueno, sí se consiguió que también se hicieron uso de las quintas ocultas dentro de la música colonial venezolana. Algo que nos pareció también relevante fue el encontrar que habían patrones reiterativos, patrones rítmicos, melódicos y armónicos en las trompas, que se solían repetir en todas estas obras, a lo largo de las 12 obras de estos 7 compositores. A saber, nosotros le colocamos un nombre para identificarla. Entonces encontramos un total de 7 patrones reiterativos. Patrón rítmico de cierre, patrón melódico tonal ascendente, patrón melódico tonal descendente, patrón melódico tonal cerrado, patrón rítmico de saltillo y patrón rítmico de corcheas. Esto aparece, como les digo, de manera muy común en toda esta música y es importante porque cuando hacemos la comparación con la música que se estaba produciendo en Europa, también podemos encontrar que tiene similitud. Ya al final de la revisión que hicimos, nos encontramos con un hecho bastante peculiar o particular, ¿no? Se trata de un término que encontramos en uno de los movimientos que nos llamó bastante la atención y al cual quisimos darle explicación. Se trata del término el AFA. Esto es parte de lo que era un antiguo método de solfeo que se utilizaba para el canto llano. Era la manera de designar las tonalidades de ese entonces y por algún motivo, en algún momento, se trasladó a lo que era las tonalidades de los cornos. Y consultando con el especialista, el maestro Javier Bonet, él nos confirmó que en la música española de la época también se utilizaba y que era algo muy común que se utilizaran estos términos, el AFA, alamire, el ami, gesolreut. Todos estos términos eran para decir si el corno estaba en fa, en mi bemol, en sol. Entonces esto nos llamó bastante la atención y bueno, pudimos darle la explicación correcta y también a establecer la conexión directa con las prácticas europeas o españolas en este caso. Para concluir y a manera de resumen, entonces tenemos que
los cornos o trompas fueron instrumentos ampliamente utilizados en la música colonial venezolana, pues estos nutrían e impulsaban armónica y rítmicamente los pasajes orquestales a través de los patrones o diseños reiterativos que les explicaba anteriormente. Estos pudieran no tener un rol prominente, mas sin embargo era un rol importante. Los cornos ayudaban a reforzar el sonido general de la orquesta a través del volumen y los unísonos. Algunas veces también podíamos ver que los cornos tenían una presencia relevante sin la necesidad de que estos fueran los solistas o los protagonistas. Los cornos y los oboes debemos entenderlos como una sección única de vientos que funcionaban de manera unida. Todo el tiempo estaban al mismo tiempo a la par. Y en parte su tratamiento era de manera homofónica. En relación a las voces, las trompas casualmente era cuando aparecían el coro. Más sin embargo, cuando estaban los solos vocales, estos permanecían en silencios. Las tonalidades preferidas para las composiciones de la época del periodo colonial eran el corno en fa y el corno en mi bemol. Ambas eran tonalidades muy utilizadas en las composiciones y en las obras que se estaban dando también a la par en Europa. Por lo regular, la primera y la segunda trompa estaban escritas siempre en la misma tonalidad y casi nunca vemos que hayan cambios de transporte, de la transposición. Y en caso tal que hubiera alguna, el compositor le daba el suficiente espacio de tiempo al ejecutante para que pudiera hacer el cambio de los tubos del crook. Entonces así vemos que los compositores tuvieron un manejo adecuado de muchos de los aspectos técnicos de las trompas. Otro de los aspectos que también manejaron fue el evitar salirse del registro de los armónicos que manejaban las trompas y los cambios repentinos en cuanto al timbre o en cuanto al volumen. Las octavas, las quintas y los unísonos fueron los intervalos armónicos que más se utilizaron entre las trompas, quienes solían tocar de manera homofónica y por movimiento paralelo. En cuanto a las dinámicas y a las articulaciones, tenemos que el staccato simple y el forte fueron los preferidos. Y por último, debemos de estar conscientes de que estas partes del corno solían ser como muy relegadas a un segundo plano, no estaban abiertamente expuestas. Sin embargo, pareciera que fueron pensadas para añadir un color específico a lo que era la sonoridad general de la orquesta, y este estilo de composición era algo que se estaba desarrollando en ese momento, pues recordemos que anteriormente las trompas eran utilizadas solamente como un efecto especial, como para solamente un momento en específico, pero no como algo musical propiamente. Entonces, en ese proceso de desarrollo de lo que era la orquesta y las composiciones, las trompas fueron como ganando cada vez más terreno, más espacio dentro de las obras musicales, y vemos cómo poco a poco, a través de la fusión que hacen con las maderas, fueron mezclándose de mejor manera con lo que era la sección de las cuerdas, y poco a poco se convirtieron en instrumentos vitales para la música sinfónica. Entonces esto es todo lo que tenemos hasta ahora y esperamos que haya sido de su agrado y que sean de su utilidad también. Un abrazo, hasta la próxima. Bye.